Hola amigos, un saludo para todos. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico, neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast médico informativo de ese Mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la salud y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es viernes 28 de junio del 2024, últimos viernes del presente mes, y comenzaré este podcast recordándote en un primer tema que hoy 28 de junio se celebra el Día Mundial de la Fenilcetonuria, una fecha que tiene la finalidad de visibilizar esta enfermedad rara de una prevalencia de 1 por cada 10.000 nacimientos en Europa. La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica y de origen genético que, como les dije, es muy rara, causada por deficiencias en la función de la enzima fenilalanina hidroxilasa, generando la acumulación de este aminoácido en el organismo. Entre los síntomas de esta enfermedad podemos encontrar olor a humedad en el aliento, orina o en la piel debido a la acumulación de fenilalanina, problemas neurológicos como convulsiones, erupciones cutáneas, cabeza anormalmente pequeña conocida como microcefalia, retraso en el desarrollo psicomotor y discapacidad intelectual. Además, también se pueden presentar problemas conductuales, sociales y también emocionales. Después de este primer tema, paso a tratar los temas que se están moviendo actualmente en el mundo de las redes sociales y en la prensa escrita. Desde Cuba, en una conferencia de prensa, el doctor Durán García informó que el virus Oropouche ha sido confirmado en 9 provincias de todo el país y en 23 municipios de Cuba. Tras el análisis de muestras en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, las provincias afectadas incluyen Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Sin embargo, no se descarta la presencia del virus en otras provincias debido a su alta transmisibilidad. Según la Organización Mundial de Salud, el cuadro clínico del Oropouche es similar al del dengue y suele comenzar entre 4 y 8 días después de la picadura del mosquito, jejen o garrapata. El inicio es repentino y viene acompañado de fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, escalofríos y a veces náuseas y vómitos. Los síntomas pueden durar hasta 10 días, pero no obstante, para algunos pacientes la convalecencia suele tardar semanas. El organismo de Naciones Unidas también alertó que no existe un tratamiento antiviral ni una vacuna específica para combatir la enfermedad del Oropouche. El Ministerio de Salud Pública de Cuba notificó el primer brote el 27 de mayo del 2024 en su sitio web. Se detectó en el municipio de Songo-La-Maya en Santiago de Cuba y en municipios de la provincia homónima después de un seguimiento de síndromes febriles inespecíficos. En ese momento las autoridades sanitarias comentaron sobre acciones epidemiológicas para cortar la cadena de transmisión y lograr el control de la enfermedad en el menor tiempo posible. Y después de este primer tema paso a España, pues el cáncer fue el año pasado la primera causa de muerte en este país, superando como nunca a las enfermedades cardiovasculares. Concretamente, explican las estadísticas las defunciones según la causa de muerte publicada por el Instituto Nacional de Estadística. El conjunto de los tumores causó un 26,6% del total de las defunciones, mientras que las patologías del sistema circulatorio provocaron un 26,5% del total. Este dato supone un hito estadístico que, no obstante, refleja una serie de tendencias que vienen de mucho tiempo atrás y que además son síntomas de cambios positivos para la salud pública de España. En un tercer tema les comentaré que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos pidieron a los médicos del país estar alertas por casos de dengue, en momentos que la enfermedad tropical está superando récords internacionales. Los casos de dengue, cuyo virus se propaga por la picadura del mosquito, han aumentado en todo el mundo, impulsado por el cambio climático. En apenas 6 meses, varios países del continente americano han superado los récords de casos de dengue para un año entero. La Organización Mundial de Salud declaró una emergencia en diciembre y Puerto Rico declaró una emergencia de salud pública en marzo. El dengue sigue siendo menos común en el territorio continental de los Estados Unidos, pero en lo que va de año, en los 50 estados ha habido 3 veces más casos que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría fueron infecciones contraídas en el extranjero y las autoridades admiten que no hay evidencia de un brote actualmente. Pero evidentemente los mosquitos locales siguen planteando una gran
gran amenaza. En la alerta emitida el pasado martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, aconsejaron a los médicos familiarizarse con los síntomas y preguntar a los pacientes a dónde viajaron en los últimos días y pedir pruebas de dengue si así lo consideran necesarios. Hay 4 tipos de virus del dengue conocidos simplemente con los tipos 1, 2, 3 y 4. Cuando alguien se infecta de dengue, el cuerpo desarrolla anticuerpos contra este tipo de dengue para toda la vida. Pero si se infecta con otro tipo de dengue, los anticuerpos de la primera infección podrían no ser eficaces y de hecho podrían ayudar al virus a penetrar en las células y replicarse. Todo esto es fuente de preocupación en Puerto Rico, que en las últimas 2 décadas ha sido principalmente expuesto al dengue tipo 1. El martes pasado, la isla reportó su primera muerte por dengue durante este año. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que me dejen en los comentarios qué otros temas del mundo de la medicina les gustaría tratar en este podcast. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y me despido con un saludo para todos hasta la próxima semana.